Vamos a iniciar con uno de los temas más integradores de la materia, como es fisiología renal. Mi nombre es Gabriela Peris y espero ayudarte a la comprensión de estos nuevos conceptos. Primero, vamos a definir las funciones del sistema renal. Los riñones son responsables de la excreción de productos de desecho y sustancias químicas extrañas al organismo. Por ejemplo, la urea, metabolismo proteico, el ácido úrico, que deriva del metabolismo de ácidos nucleicos, la bilirrubina, procedente de la degradación de la hemoglobina, la creatinina, formada a partir del metabolismo muscular, y cuando hablamos de sustancias químicas extrañas al organismo, podemos hablar fármacos, pesticidas y aditivos de los alimentos. También los riñones intervienen en la regulación de la eritropoyesis. Intervienen en la participación del metabolismo del calcifósforo por medio de la vitamina D y la paratormona, regulación del volumen y osmolaridad de líquidos corporales, regulación de la presión arterial por medio de la secreción de factores vasoactivos, regulación del equilibrio ácido-base y, si es necesario, producen neoglucogénesis. A modo de repaso, recordamos que a partir de la aorta abdominal se originan las arterias renal izquierda y derecha, por las cuales la sangre ingresa a los riñones para ser depurada. Todo lo que es desecho continúa por los uréteres, disuelto en la orina para ser almacenado en la vejiga, y la sangre depurada retorna a circulación por las venas renales. Si realizamos un corte longitudinal a un riñón, vamos a diferenciar en su capa más externa a la corteza renal, que se continúa con la médula renal. La médula está formada por las pirámides renales que están separadas por las columnas renales. Las pirámides tienen su base hacia la corteza y el vértice lo apoyan en la papila renal. Las papilas se apoyan sobre el cáliz menor y de los cálices menores dan origen a los cálices mayores, que van a confluir todos en la pelvis renal. La orina acumulada en la pelvis continúa por los uréteres para ser almacenada en la vejiga. Si amplificamos la imagen de una de las pirámides renales, vamos a ver que en la corteza ubicamos los glomérulos de todas las nefronas que componen a la pirámide renal. Cada una de estas nefronas comienza a partir del glomérulo renal, que está rodeado por la cápsula de Bowman, que continúa con el túbulo contorneado proximal, sigue con el asa de Henle descendente, asa ascendente fina de Henle, asa ascendente gruesa, túbulo contorneado distal, túbulo conector, para desembocar en el túbulo colector. Si amplificamos aún más la imagen, vamos a ver que contamos con nefronas corticales y nefronas yuxtamedulares. La diferencia de estas nefronas es la extensión del asa de Henle. Las corticales tienen el asa de Henle más corta y las yuxtamedulares llegan hasta el fondo de la médula renal y son útiles para concentrar o diluir la orina. Amplificando la imagen nuevamente y a modo de repaso, recordemos que a partir de la arteria renal se originan las arterias segmentarias, la anterior y posterior, que dan origen a las arterias interlobulares.
Estas arterias interlobulares se continúan con las arterias arcuatas o arciformes que dan origen a las arterias interlobulillares, a partir de las que van a ser las arteriolas aferentes. Las arteriolas aferentes se capilarizan dándole origen al glomérulo capilar y se continúan con la arteriola eferente. La arteriola eferente va a continuarse con los capilares peritubulares que van a rodear a todo el sistema tubular de la nefrona. Va a permitir el intercambio entre la tubuladura de la nefrona y la circulación para retornar la sangre al sistema vascular a través de las venas interlobulillares. Cabe recordar que la cantidad de nefronas varía por especie. Por ejemplo, un bovino cuenta con 4 millones de nefronas por riñón, a diferencia de un perro que tiene 415.000 nefronas y el humano 1 millón de nefronas por riñón. También hay que destacar que depende el hábitat de cada una de las especies, la proporción entre las nefronas corticales y las yuctamedulares es diferente. Aquellas especies que están adaptadas a ambientes secos cuentan con mayor proporción de nefronas yuctamedulares, ya que necesitan reservar mayor cantidad de líquido en comparación a aquellas especies que disponen de agua en forma más sencilla. ¿Cuáles son los mecanismos básicos que ocurren a nivel renal? Lo primero que va a pasar en los riñones, específicamente en su unidad funcional, que es la nefrona, es la filtración. La sangre filtrada en gran proporción es reabsorbida en el túbulo proximal y a lo largo del resto de la nefrona vamos a observar que hay determinadas sustancias que son secretadas para terminar siendo eliminadas por orina. En esta primera clase nos vamos a detener específicamente en la filtración glomerular. Una forma de depurar agua en forma rústica es en un bidón. Se fabrica una membrana con distintas sustancias como pueden ser piedras, arena fina y carbón, por la cual se permite el paso de agua utilizando la fuerza de gravedad. El agua obtenida va a ser un agua más depurada, ya que las partículas de mayor tamaño van a ir quedando atrapadas en esta barrera de filtración. Otra forma en la que podemos depurar agua es utilizando jarras que tienen adosados filtros y también utilizando como fuerza la gravedad, depuramos agua y obtenemos mejor calidad. El riñón produce un ultrafiltrado de la sangre o del plasma de la sangre, al cual se fuerza a pasar por la membrana de filtración glomerular. Las sustancias que atraviesan esta membrana es el agua y moléculas de pequeño tamaño, ya que moléculas como las proteínas o células como glóbulos rojos, glóbulos blancos, no pueden atravesar esta barrera de filtración glomerular. A nivel glomerular, se inicia el proceso de formación de la orina a partir de la filtración. Este concepto implica la presencia de una barrera de filtración glomerular. Esa fracción de plasma que atraviesa o logra atravesar los capilares glomerulares y llega al interior de la cápsula de Bowman se denomina orina primitiva. Para que suceda la filtración es necesario poner en juego lo que denominamos fuerzas de Starling. Vamos a iniciar la descripción de la barrera de filtración glomerular. Primero, vamos a ver el endotelio capilar, que es fenestrado. Vamos a observar que las células endoteliales tienen una distancia
que forma una porosidad por la cual van a pasar determinadas moléculas y otras no van a poder debido a su gran tamaño. Por otro lado, tendremos la membrana basal glomerular que tiene una fuerte carga aniónica repeliendo a moléculas cargadas negativamente. Esta carga aniónica se debe a glicoproteínas colágenas y no colágenas y a proteoglicanos presentes en la membrana basal. También tenemos a las células epiteliales llamadas podocitos que emiten prolongaciones uniéndose a la pared endotelial. También tenemos a las células mesangiales que están ubicadas en la región central del glomérulo y tienen capacidad contráctil, fagocítica y de sostén. A modo gráfico, si amplificamos un glomérulo, destacamos la sangre que ingresa por la arteriola aferente. La arteriola aferente va a dar origen a todos los capilares del glomérulo y recordemos que estos capilares van a estar rodeados por los podocitos y juntos van a formar lo que denominamos la barrera de filtración glomerular. Como dijimos, para poder efectuar el filtrado necesitamos una fuerza. Esa fuerza se denomina presión efectiva de filtrado y depende de la presión hidrostática de los capilares dado por la presión sistémica a la que se le opone la presión hidrostática de la cápsula de Wotton. Esta diferencia se la denomina gradiente de presión hidrostática. A esta presión hidrostática se le opone la presión oncótica en los capilares glomerulares, que está generada por las proteínas, principalmente las albúminas, está dada por la cantidad de partículas osmóticamente activas. Por lo tanto, un gramo de albúminas genera mayor presión que un gramo de globulinas, ya que su tamaño es mucho menor. En un gramo de albúminas entra mayor cantidad de proteínas que en un gramo de globulinas. El concepto que debemos manejar es que a mayor cantidad de una sustancia impermeable, como son las albúminas, de un lado de la membrana de filtración, mayor será la tendencia del agua para moverse hacia el lado más concentrado. A esta presión oncótica del capilar le podemos oponer la presión oncótica de la cápsula de Wotton y esta diferencia se denomina gradiente de presión oncótica. Gráficamente, en el extremo de la arteriola aferente, la presión hidrostática es igual a 60 milímetros de mercurio. A esta presión se le opone la presión hidrostática de la cápsula de Wotton, que es igual a 10 milímetros de mercurio. Este gradiente de presión es igual a 50 milímetros de mercurio. Si a esta presión hidrostática le oponemos la presión oncótica de entre los capilares, que es igual a 20 milímetros de mercurio, y le restamos la oncótica en la cápsula de Wotton, que es igual a 0, ya que las proteínas no atraviesan la membrana de filtración glomerular, la resultante es una presión efectiva de filtrado igual a 30 milímetros de mercurio. Ahora, si vamos al extremo de la arteriola eferente, la presión hidrostática es igual a 50 milímetros de mercurio, porque se sigue manteniendo constante. Pero a nivel de la presión oncótica, vamos a notar que la presión que generan las proteínas ha aumentado. Esto se debe a que a lo largo del glomérulo, el líquido que va filtrando y pasa hacia la cápsula va haciendo que en el extremo de la arteriola eferente aumente la concentración de proteínas. Esto nos lleva en el extremo de la arteriola eferente a una presión oncótica de 45 milímetros de mercurio. Si hacemos el cálculo, vemos que en el extremo de la arteriola eferente la presión efectiva de filtrado es igual a 5 milímetros de mercurio. Llegamos a la conclusión que a lo largo de todo el glomérulo se facilita la filtración. O sea, esa presión efectiva de filtrado es la fuerza neta que produce el movimiento de agua y solutos a través de la membrana capilar y depende principalmente de la presión hidrostática. Otro concepto que debemos recordar
es que la presión oncótica con la que se llega al extremo de la arteriola eferente es muy importante para la futura reabsorción tubular. Bien, como dijimos, a lo largo del glomérulo la presión efectiva de filtrado siempre se mantiene positiva. Esto ocurre debido a que la presión hidrostática dentro de los capilares se mantiene siempre aproximadamente en 60 milímetros de mercurio, y lo que va aumentando desde el extremo de la arteriola aferente hacia el extremo de la arteriola eferente es la presión oncótica dada por las proteínas. Recordemos que en el extremo de la arteriola aferente la presión oncótica es de 20 milímetros de mercurio y en el extremo de la arteriola eferente o al inicio de la arteriola eferente la presión oncótica es igual a 45 milímetros de mercurio. Un concepto importante que debemos de tener es que del total de la sangre que ingresa al glomérulo, solamente atraviesa la barrera de filtrado glomerular un 20%, que es lo que va a dar origen a la orina primitiva. El 80% restante de sangre que ingresa por los glomérulos continúa por la arteriola eferente y por los capilares peritubulares. El otro concepto que debemos sumar es el volumen de filtrado glomerular. ¿A qué es igual o cómo se estima el volumen de filtrado glomerular? Depende de la presión efectiva de filtrado, que como ya vimos es un juego entre diferentes fuerzas hidrostáticas y oncóticas, y el KF. El KF se denomina coeficiente de filtración. Es característico de cada individuo y depende del área y la permeabilidad de la superficie filtrante. Este coeficiente puede ser regulado por distintas sustancias. Por ejemplo, la noradrenalina, el tromboxano A2, los leucotrienos, la angiotensina 2 y la ADH disminuyen el coeficiente de filtración. Pero el péptido natriurético auricular, la dopamina y la prostaglandina E2 lo aumentan. Debemos recordar que cambios en el coeficiente de filtración se van a deber a alteraciones ya sea en la barrera de filtración o en el área total de la filtración. Cuando hablamos de las células endoteliales, de las epiteliales y la membrana basal, estas van a modificar la superficie total de filtración o por alguna patología se puede alterar la permeabilidad al agua absoluta. También recuerden que tenemos a las células mesangiales que tienen actividad contráctil y le dan la característica de actuar como esfínteres, aumentando o disminuyendo el área de filtración. Estas células mesangiales tienen receptores para angiotensina 2, ADH y prostaglandinas. A modo gráfico, vemos que los capilares glomerulares están rodeados por los podocitos. Recuerden que las células endoteliales fenestradas, la membrana basal y los podocitos forman lo que se llama la barrera de filtración glomerular. Estos capilares glomerulares se mantienen unidos por las células mesangiales que, como dijimos, al contraerse y relajarse, actúan como esfínteres, aumentando o disminuyendo el área de filtración glomerular. Para evaluar la función renal podemos determinar distintos parámetros. Hablamos del volumen de filtrado glomerular, el flujo plasmático renal, la fracción de filtración, la carga filtrada, la carga excretada y la excreción fraccional. Para poder estimar estos parámetros renales vamos a definir clearance o depuración del plasma. Es el volumen de plasma completamente depurado de una sustancia X
por unidad de tiempo y en relación a la masa corporal. Ese aclaramiento es una medida empírica de la capacidad de un determinado órgano para eliminar o limpiar una sustancia X del plasma. Se puede medir aclaramientos en el pulmón, en el hígado, y nos permite analizar el modo en que esas sustancias son metabolizadas por estos órganos. A nivel renal, el aclaramiento o depuración de una sustancia es el resultado de la relación entre lo filtrado, lo secretado y lo reabsorbido a nivel de la tubuladura de la nefrona. Hemos visto que el volumen de filtrado glomerular depende de la presión efectiva de filtrado y del coeficiente de filtración. Pero si deseamos estimarlo, necesitamos conocer el clearance o depuración de una sustancia como la inulina. La inulina es una sustancia exógena que debe ser inyectada en forma endovenosa. Se suele utilizar en forma experimental. Tiene un tamaño menor a 20 angstroms y tiene la característica de atravesar membranas basales, pero no puede atravesar membranas lipídicas, o sea, no ingresa a las células. Esta inulina, el único proceso que sufre a nivel de la nefrona es el filtrado a nivel glomerular, ya que no es ni reabsorbida ni secretada a lo largo de la nefrona. Hay que diferenciarla del comportamiento de la glucosa, que es filtrada igual que la inulina, pero es totalmente reabsorbida en el túbulo contorneado proximal, por lo tanto, un individuo sano no tiene glucosa en orina. Como dijimos, para estimar el volumen de filtrado glomerular, vemos o estimamos la depuración de inulina. Para esto, debemos conocer la concentración de inulina en la orina, el volumen minuto urinario de nuestro paciente y relacionarlo con la concentración plasmática de inulina. Este valor es estable aproximadamente en 125 mililitros por minuto y se mantiene constante. Bien, como dijimos, la inulina es una sustancia exógena que debe inyectarse para poder estimar el volumen de filtrado glomerular. En la clínica diaria se utiliza la depuración de creatinina. La creatinina es una sustancia endógena producida por el metabolismo muscular. Como dijimos, para saber la depuración de esta sustancia vamos a necesitar conocer la concentración de creatinina en orina, el volumen minuto urinario de nuestro paciente y relacionarla con la concentración de creatinina a nivel plasmático. Debemos recordar que esta creatinina es endógena, filtra a nivel glomerular, igual que la inulina, no es reabsorbida, igual que la inulina, pero sí es secretada a lo largo de la nefrona. Esto nos lleva a que el clearance de creatinina sea aproximadamente un 20% superior al clearance de inulina. Otro parámetro que podemos estimar es el flujo plasmático renal. Para esto necesitamos una sustancia como el ácido paraaminohipúrico, que es endógena, debe ser inyectada en forma endovenosa. Una vez que se estabiliza en el plasma y pasa por los riñones, esta sustancia es filtrada en un 20% y el 80% restante es secretada en el túbulo contorneado proximal. Para estimar el flujo plasmático renal o la depuración de ácido paraaminohipúrico, necesitamos obtener la concentración del ácido a nivel urinario, el volumen minuto urinario de nuestro paciente y relacionarla con la concentración plasmática. Este valor de depuración es estable, aproximadamente es de 650 mililitros por minuto. Para estimar la cantidad de sangre que llega al riñón, debemos de conocer qué es la volemia y qué es el hematocrito. La volemia o sangre entera es el volumen total de sangre que está dada por el volumen que ocupa el líquido de la sangre, que es el plasma,
más el volumen que ocupan los glóbulos rojos que están suspendidos en el plasma. Si tomamos una muestra de sangre con anticoagulante y la hacemos centrifugar, van a quedar separado las células hacia la base del tubo y el líquido de la sangre en superficie. Si esta muestra representa el 100%, el 45% está dado por el volumen de los glóbulos rojos, el 55% restante está dado por el volumen de plasma. O sea, si nuestra volemia es el 100%, el volumen del plasma representa el 55% y el volumen que ocupan los glóbulos rojos son el 45%. Este 45% recibe el nombre de hematocrito. O sea, que si nosotros estimamos nuestro flujo plasmático renal en 650 mililitros y sabemos que representa el 55% de la volemia, el 100% nos da un resultado de 1182 mililitros de sangre que llegan al riñón por minuto. ¿Cómo podemos estimar el flujo sanguíneo renal? Relacionando la depuración del ácido panaminohipúrico o clearance del panaminohipúrico para aminohipúrico y relacionarlo con el hematocrito. Si reemplazamos numéricamente, nos va a quedar que los 650 mililitros de plasma en relación con el hematocrito nos da un resultado de un volumen total de sangre que llega a los riñones por minuto de 1182 mililitros. De esos 1182 mililitros de sangre, 532 corresponde al volumen que ocupan los glóbulos rojos. Otra determinación que podemos hacer para evaluar la función renal se denomina fracción de filtración. Esta estimación relaciona al volumen de filtrado glomerular o clearance de creatinina con el flujo plasmático renal o clearance de paraaminohipúrico. Esta relación en un individuo sano suele ser constante y aproximadamente es el 20%. Quiere decir que del total de plasma que entra o pasa por los riñones, el 20% es filtrado. Relaciona el volumen del plasma filtrado con el volumen del plasma total que pasa por los riñones. Otra determinación que podemos hacer para evaluar la función renal se denomina carga filtrada y relacionamos la concentración de una sustancia X en estudio a nivel plasmático con el volumen de filtrado glomerular o clearance de creatinina. Nos permite conocer qué cantidad de una sustancia X podría o es filtrada a nivel glomerular. También podemos estimar la carga excretada. Esta determinación se hace en orina y necesitamos conocer la concentración de la sustancia en estudio en orina y el volumen minuto urinario de nuestro paciente. Por último, podemos estimar lo que se denomina excreción fraccional o depuración instantánea. Para esto relacionamos el clearance o depuración de la sustancia en estudio en relación con la depuración de creatinina. Si reemplazamos las fórmulas, necesitamos conocer la concentración de la sustancia X en orina, el volumen minuto urinario de nuestro paciente y la concentración plasmática de la sustancia en estudio, y relacionarlo con el clearance de creatinina, que es igual a la concentración urinaria de creatinina por el volumen minuto urinario
sobre la concentración plasmática de creatinina. Si resolvemos esta división, nos queda el clearance de la sustancia en estudio por la concentración plasmática de creatinina sobre la concentración urinaria de creatinina por volumen minuto urinario. Como estas determinaciones se realizan sobre el mismo paciente, podemos descartar el volumen minuto urinario. El resultado de esta relación nos puede dar distintos valores. Si es 0, estaríamos viendo que la depuración de la sustancia en estudio va a ser 0 en relación a la depuración de creatinina. Esto puede suceder con sustancias que han sido filtradas, como la glucosa, pero totalmente reabsorbidas a nivel del túbulo proximal, por lo tanto, su concentración en orina es igual a 0. Si esta relación nos da menor que 1, llegaríamos a la conclusión de que esta sustancia es filtrada, pero es reabsorbida a lo largo de la nefrona, por lo tanto, su excreción a nivel urinario va a ser menor en comparación a la depuración de creatinina. Este puede ser el caso del calcio, que es finamente regulado por la paratormona y la vitamina D. Si la relación entre la depuración de la sustancia en estudio y el clearance de creatinina es 1, quiere decir, o podemos estimar, que esta sustancia es filtrada a nivel glomerular y no sufre ningún otro proceso a lo largo de la nefrona. Pero si nuestro resultado es mayor a 1, como podría ser relacionar el clearance del ácido panaminipúrico en relación al clearance de la creatinina, quiere decir que esa sustancia, aparte de ser filtrada, como la creatinina, ha sido secretada y depurada a lo largo de la nefrona. Bien, para cerrar esta primera parte, vamos a hablar un poco sobre cómo se regulan las funciones renales. Lo primero que tenemos que comprender es que el riñón tiene la capacidad de autorregularse. Esto le permite mantener constante el flujo plasmático renal y el volumen de filtrado glomerular a pesar de cambios bruscos en la presión arterial sistémica. Esta capacidad la pierde si la presión arterial sistémica cae por debajo de 40 milímetros de mercurio o supera los 180 milímetros. Vemos en este gráfico que mientras la presión arterial se mantenga entre 80 y 180 milímetros de mercurio, el volumen de filtrado glomerular se mantiene constante, lo mismo que el flujo sanguíneo renal. Esto se debe a la autorregulación existente entre las arteriolas aferentes y eferentes. Los cambios en el diámetro de las arteriolas aferente y eferente modifican la resistencia vascular renal y son el determinante principal del flujo plasmático renal y del volumen de filtrado glomerular. Las arteriolas mantienen un tono vascular, son reguladas por el sistema simpático y por hormonas vasoactivas. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando hay cambios en la resistencia de las arteriolas. Si nos detenemos en la arteriola aferente y se produce una vasodilatación, vamos a tener como resultado un aumento del flujo plasmático renal y aumento del volumen de filtrado glomerular. Ahora bien, si producimos una vasodilatación a nivel de la arteriola eferente, el resultado va a ser un aumento del flujo plasmático renal, pero disminuye el volumen de filtrado glomerular. Esto se debe a que la sangre que ingresa por la arteriola aferente pasa más rápido a nivel del glomérulo
disminuyendo el volumen de filtrado glomerular, pero rápidamente ingresa a la arteriola eferente y aumenta el flujo plasmático a nivel de todo el riñón. Ahora, si en vez de una vasodilatación producimos una vasoconstricción en la arteriola aferente, el resultado neto va a ser disminuir el flujo plasmático renal y también disminuye el volumen de filtrado glomerular. Si por el contrario generamos vasoconstricción en la arteriola eferente, la resultante va a ser una disminución del flujo plasmático renal y un aumento del volumen de filtrado glomerular. Estos mecanismos son importantes de tenerlos en cuenta para poder comprender la autorregulación renal. Si hablamos de autorregulación intrínseca, tenemos el mecanismo miogénico, cuya respuesta es máxima entre los 3 y los 10 segundos. Al aumentar la presión arterial, se abren los canales mecanosensibles, favorece la despolarización, activa canales de calcio, aumentando el calcio intracelular y da como resultado vasoconstricción. También tenemos la retroalimentación túbulo-glomerular o feedback túbulo-glomerular. Su respuesta máxima se da entre los 60 y los 120 segundos y cuando se incrementa el volumen de filtrado glomerular, aumenta el flujo también en la mácula densa que envía una señal, que puede ser adenosina, a las células mioepiteliales causando vasoconstricción de la arteriola aferente. Dijimos que también tenemos una regulación nerviosa. La principal es a través del sistema nervioso simpático, que presenta receptores beta 1 que estimulan la secreción de renina y también receptores alfa 1 que producen vasoconstricción tanto en las arteriolas aferentes como en las eferentes. También dentro de la regulación nerviosa tenemos al péptido relacionado con el gen de la calcitonina, es un potente vasodilatador. También tenemos otro neurotransmisor como la sustancia P. Se sabe que a nivel renal no hay fibras del parasimpático, sin embargo, la acetilcolina es un potente vasodilatador. Y también a nivel renal actúan el neuropéptido I, la neurotensina, el VIP y la somatostatina. Nos queda explicar el concepto de regulación hormonal. Las hormonas que interactúan a nivel de la función renal son varias. Hablamos del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el péptido natriurético auricular y varias sustancias vasoactivas. Para comprender el sistema renina-angiotensina, primero vamos a explicar el aparato yuxtaglomerular. Se origina en la arteriola aferente que se capilariza formando glomérulo para continuar con la arteriola eferente. Tanto en la arteriola aferente como en la arteriola eferente, específicamente en la túnica media, encontramos células musculares lisas modificadas que tienen la función de sintetizar y almacenar renina. En contacto íntimo con la arteriola aferente y eferente está el túbulo contorneado distal. Esta porción del túbulo contorneado distal en contacto con las arteriolas presenta a las células de la mácula densa. Estas células son células epiteliales especializadas, son estructuras diferenciales en el túbulo contorneado distal y lo que hacen es regular la liberación de renina por las células yuxtaglomerulares. A nivel del túbulo contorneado distal se sensa el cloruro de sodio que contiene la orina y cuando el cloruro de sodio de la orina es bajo, se activan a las células yuxtaglomerulares de
la túnica media de las arteriolas aferente y eferente, y esta renina liberada por las arteriolas van a dar origen a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema renina-angiotensina-aldosterona se activa a nivel renal. En este punto se puede detectar a nivel del túbulo contorneado distal el descenso de cloruro de sodio en la orina. Este descenso de cloruro de sodio va a estimular a las células yuctaglomerulares a sintetizar renina. La renina va a actuar sobre el angiotensinógeno de origen hepático y lo va a convertir en angiotensina 1. La angiotensina 1 por sangre llega al pulmón y a través de la enzima convertidora de angiotensina se convierte en angiotensina 2. La angiotensina 2 actúa en la glándula suprarrenal estimulando la liberación de aldosterona. La aldosterona a nivel renal, del túbulo, a nivel específicamente del túbulo colector, disminuye la excreción de sodio al favorecer su absorción y junto con el sodio arrastra agua. Por otro lado, la angiotensina 2 a nivel hipotalámico estimula la liberación de antidiurética. Esta antidiurética actúa a nivel favoreciendo la reabsorción de agua. Y como vamos a ver, la angiotensina actúa directamente al riñón regulando un montón de funciones a nivel arteriolar. ¿Qué puede hacer que se aumente la liberación de renina? Como dijimos, receptores beta 1 adrenérgicos actúan directamente en el aparato yuctaglomerular, varoreceptores vasculares renales y el mecanismo de la mácula densa. ¿Qué es lo que disminuye la liberación de renina? Por ejemplo, el aumento de la presión de perfusión a nivel de la arteriola aferente, aumento de la carga filtrada de sodio y hormonas como la angiotensina 2, la antidiurética y el péptido natriurético auricular. Como dijimos, la renina actúa sobre el angiotensinógeno, transformándolo en angiotensina 1. La angiotensina 1 a nivel pulmonar es convertida a angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene dos tipos de receptores, los AT1, que en el riñón representan el 90%, y también tiene AT2. Los AT1 están en el riñón, también los podemos encontrar en el corazón, en el cerebro, en el útero, en adipocitos, ovario, vaso y pulmón. Esta angiotensina 2 tiene su acción a nivel adrenal, aumentando la síntesis y la liberación de aldosterona. A nivel del sistema nervioso central, estimula la sed y la ingestión de sal, estimula la liberación de ADH y de ACTH. Como dijimos, el 90% de los receptores de angiotensina a nivel renal son los AT1. Producen vasoconstricción a nivel de la arteriola eferente principalmente, haciendo que disminuya el flujo plasmático renal y aumente el volumen de filtrado glomerular. También, si recuerdan, las células mesangiales tenían receptores para la angiotensina 2 y, por lo tanto, disminuyen el coeficiente de filtración. Aumenta también la reabsorción de sodio y genera un feedback negativo con la renina. A nivel de la arteriola aferente, también hay receptores AT1, pero a la acción de la angiotensina 2 se le oponen las prostaglandinas y el óxido nítrico, que son sustancias vasodilatadoras. A nivel del sistema nervioso periférico, se estimula la acción del sistema nervioso simpático por aumento y síntesis de liberación de catecolaminas e inhibiendo su recaptación. A nivel del corazón es sinotrópica positiva, aumenta la frecuencia cardíaca, lo que da como resultado aumento del gasto cardíaco o volumen minuto cardíaco, produce vasoconstricción en las arterias coronarias y tiene una acción trófica sobre los cardiomiocitos.
a nivel de los vasos, la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor y estimula la angiogénesis. Como vimos, una de las acciones de la angiotensina 2 es estimular a nivel hipotalámico la liberación de ADH. Esta hormona se sintetiza a nivel hipotalámico en los núcleos supraóptico y paraventricular y se almacenaba en la neurohipófisis para ser liberada luego de distintos estímulos. Esos estímulos podían ser un aumento en la osmolaridad plasmática, captada por los osmoreceptores hipotalámicos, o disminución de la volemia en un 10%, captada por boloreceptores auriculares. La ADH actúa sobre receptores B1 a nivel vascular y B2. Tenemos los A, que están en los túbulos colectores renales en posición vasolateral. Se lo encuentran tanto a nivel vascular como en el hepatocito, y los receptores B2B, que se encuentran en hipófisis. Los receptores B2 se encuentran a nivel de las células principales del túbulo conector y colector. Cuando son estimuladas por la antidiurética, aumentan el AMP cíclico, produciendo la liberación de aquaporinas 2 que estaban almacenadas en vesículas, y estas aquaporinas actúan como canales de agua. También a nivel renal tenemos aquaporinas 1 que no son estimuladas por la ADH, son de expresión continua y se encuentran en vaso lateral. O sea que en la luz de las células principales se expresan la aquaporina 2, por donde va a ingresar el agua a las células, y va a salir por las aquaporina 1 que están ubicadas en vaso lateral. Los receptores B1 producen vasoconstricción por medio de fosfolipasa C, estimulando la producción de acilglicerol y calcio. Como dijimos, la antidiurética regula la osmolaridad plasmática con una eficiencia del 1%. Los osmoreceptores hipotalámicos se activan ante pequeñas variaciones de la osmolaridad plasmática, estimulando la sed y la reabsorción de agua a nivel renal. Hay que destacar que el agua que se reabsorbe a nivel renal es agua libre, o sea, aquella que no está comprometida osmóticamente con algún soluto que debe ser eliminado por orina. Como dijimos, esa agua libre, no comprometida osmóticamente, ingresa a las células principales atravesando canales de agua que son las aquaporinas 2. Estas aquaporinas 2 se encuentran en todo el túbulo colector y le permite variar la permeabilidad del tubo colector al agua, y como resultado vamos a tener orinas más o menos diluidas. También es importante saber que la ADH actúa en la reabsorción de urea o estimula la reabsorción a nivel del túbulo colector medular. Como dijimos, la liberación de aldosterona es estimulada por la angiotensina 2. Tiene una vida media aproximadamente de 15 minutos. Viaja en el plasma unida a albúminas en un 45% y transcortina en un 20%. Es sintetizada en la zona glomerular de la corteza adrenal. Sus estímulos son la hipercalemia, la angiotensina 2 y la ACTH. Tiene receptores citosólicos en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector, específicamente en las células principales, y también tiene receptores de membrana. Presenta receptores tanto en el epitelio renal como en el colon, glándulas parótidas y sudoríparas. La aldosterona estimula la reabsorción de sodio y la secreción de potasio y protones, activando la bomba sodio-potasio TPasa en el túbulo distal y colector y a los canales epiteliales para el sodio. Debemos recordar que esta reabsorción de sodio arrastra agua, y tener en cuenta que la aldosterona es muy importante en la regulación del potasio. Ante un exceso
de aldosterona, nuestro paciente puede llegar a sufrir una hipopotasemia. Para tener en cuenta cómo es regulada la secreción de aldosterona, sabemos que hay factores que estimulan la secreción de aldosterona, como es la angiotensina 2, aumentando la síntesis y la secreción de esta hormona, y tienen una acción trófica en la zona glomerular. Si hablamos del potasio, pequeños aumentos de este ion estimulan la secreción de aldosterona, y si disminuye la concentración del potasio en sangre, se inhibe la secreción de aldosterona. Sabemos que la ACTH actúa de manera permisiva al activar el paso de colesterol a pregnenolona a nivel de la corteza adrenal. Si vamos a las sustancias que inhiben la secreción de aldosterona, tenemos el péptido natriurético auricular, que disminuye la secreción de esta hormona, actúa en la zona glomerular donde tiene receptores, y su activación bloquea la respuesta adrenal a la angiotensina 2 y al potasio. También se sabe que la dopamina inhibe la secreción de aldosterona. El péptido natriurético auricular es otra de las hormonas que regula la acción renal. Es estimulado por un aumento de la presión arterial o por la expansión del volumen circulante efectivo detectado por la distensión auricular. Los efectos del péptido natriurético auricular son varios. Estimulan la diuresis, inhibiendo la acción de la antidiurética. Aumenta la natriuresis, inhibiendo la reabsorción de sodio y la acción de la aldosterona. Antagoniza el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Produce vasodilatación en la arteriola aferente y vasoconstricción en la arteriola eferente, y también estimula la relajación de células mesangiales, variando el coeficiente de filtración. Existen otras sustancias vasoactivas. Se sabe que el endotelio vascular produce sustancias que intervienen en la regulación de la función renal. Entre ellas tenemos como vasoconstrictores a la endotelina 1, que se une a dos tipos de receptores conocidos como ETA y ETB. El poder vasoconstrictor de la endotelina es mucho mayor que el de otras hormonas, pero su producción basal es muy pequeña. La acción vasoconstrictora de la endotelina se realiza sobre las arteriolas aferente y eferente y sobre los vasos rectos. El efecto sobre la arteriola eferente parece ser mucho más importante que sobre la arteriola eferente. Por otra parte, se ha observado que la vasoconstricción producida por la endotelina está modulada por el óxido nítrico y la angiotensina 2. La angiotensina 2 también estimula la producción de endotelina en las células endoteliales y en las células mesangiales. Por otro lado, tenemos sustancias vasodilatadoras como es el óxido nítrico, que desempeña un papel muy importante en la regulación de la función renal. Su síntesis se produce a partir del aminoácido L-arginina por acción de la enzima óxido nítrico sintetasa. Tenemos dos tipos de enzimas óxido nítrico sintetasas constitutivas. Una es la neuronal y la otra es la endotelial. A la neuronal la encontramos ubicada en la mácula densa, el segmento grueso del haz ascendente, en el túbulo colector, en células mesangiales y en fibras nerviosas intrarrenales. A la óxido nítrico sintetasa endotelial constitutiva la vamos a encontrar en los vasos corticales y medulares y en los segmentos tubulares. Las acciones fisiológicas del óxido nítrico están mediadas por el GMP cíclico. Los cambios de los niveles intrarrenales del óxido nítrico tienen un mayor efecto sobre el flujo sanguíneo renal que sobre la tasa de filtración glomerular. El efecto vasodilatador del óxido nítrico sobre la vascularización es más evidente en la médula
y en la papila que en la corteza renal. El óxido nítrico también disminuye la reabsorción de sodio actuando sobre varios segmentos tubulares. Otra sustancia vasoactiva deriva del sistema calicreína-quinina. Este sistema tiene acción parácrina. Se ha observado que la infusión de bradiquinina tiene efecto vasodilatador en la corteza y la médula renal. La mayoría de las acciones vasculares de la bradiquinina están mediadas por un tipo de receptores denominado B2 y están ubicados principalmente en las células endoteliales, aunque también nos encontramos colector y células mesangiales. Por último, vamos a hablar de las sustancias derivadas del ácido araquidónico. Se sabe que a partir del ácido araquidónico existente en las membranas celulares se sintetiza una gran cantidad de metabolitos. Esta síntesis se realiza a través de varias vías enzimáticas, como son las de la ciclooxigenasa, la lipoxigenasa y la vía del citocromo P450. En cuanto a las vías de las COX, existen dos isoformas de esta enzima, la COX-1 y la COX-2. La COX-1 se expresa de forma constitutiva en las células y en los tejidos en los que las prostaglandinas ejercen distintas funciones fisiológicas, mientras que la COX-2 es considerada una enzima inducible en respuesta a procesos inflamatorios. Sin embargo, a nivel renal, la COX-2 también se expresa de forma constitutiva, donde es responsable de la regulación de la resistencia vascular durante descensos del volumen extracelular. Se obtienen distintos metabolitos a través de la acción de la COX-2. Podemos obtener prostaglandinas E2 y E1, que son potentes vasodilatadores y natriuréticos. Actúan cuando el óxido nítrico disminuye o cuando aumenta la endotelina. Por otro lado, tenemos al tromboxano A2, que es un potente vasoconstrictor. La importancia de cada una de estas vías en el control de la función renal depende, por lo tanto, de la mayor o menor actividad de las enzimas que intervienen en cada una de ellas. El análisis de la importancia de los metabolitos derivados del ácido araquidónico es muy complicado porque las vías anteriormente mencionadas están muy relacionadas entre sí, de forma que cuando una se inhibe puede producir la activación compensatoria de la otra. Bien, hasta aquí la clase de Renal 1. Les doy gracias por escucharme y prestar atención, y como bibliografía les recomiendo el 3Guerres, el capítulo que dice aspectos anatomofuncionales del riñón, el capítulo de hemodinámica renal y filtración glomerular y el de regulación humoral de la función renal.